sobrepasando la justicia. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Sobrepasando la justicia. Bueno, sabemos que por una parte hemos estudiado, nos damos cuenta en las Escrituras que la justicia quiere decir ser justos ante Dios de acuerdo a su palabra, ¿verdad? La justicia es el mandamiento, la enseñanza de nuestro Señor. Y ser justos ante Dios. Dirigir nuestra vida de una manera justa, fiel, santa ante nuestro Señor, ¿verdad? Así que, bueno, pues durante la plenitud del pueblo de Israel, vamos a, como es costumbre, ¿verdad? Muchas veces vamos al Antiguo Testamento para ver ejemplos, ¿verdad? Que nos ayudan a entender, ejemplos, pues, que nos ayudan a seguir, porque hay muy buenos ejemplos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De personas fieles en cuanto a la fidelidad a Dios. No enseñanzas, o no mandamientos más bien, ya no seguimos los mandamientos del Antiguo Testamento, pero sí hay muy buenos ejemplos y enseñanzas en cuanto al carácter de Dios y la fe pues que debemos de tener. Así que en el punto en que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, estaba en su punto, ¿verdad?, de plenitud, en un punto bastante fuerte, David escribió el Salmo 115. Esto es lo que se dice, ¿verdad?, del tiempo en que David escribió este salmos. Es un salmo corto. Si me acompañan a leerlo, vamos a darnos cuenta cómo David se expresa. Salmos 15. Como decía, es un salmo corto. Vemos que son 5 versículos, pero de mucha enseñanza, ¿verdad? Nos dice así, pues, leamos primeramente y después podemos comentar sobre estos versículos. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Recordemos, el tabernáculo es en donde se adora a Dios, en donde está la presencia de Dios. Así que de otra manera está David preguntando, Señor, o Jehová, como aquí le menciona, ¿verdad? ¿Quién estará ante ti? ¿Quién será salvo? ¿Verdad? ¿Cómo es que nos podemos estar juntos a ti? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esto es el monte santo, aquel lugar alto, aquella montaña, en otras palabras, en donde estaba Jerusalén y el templo que se había construido, ¿verdad? O aún no se construía el templo, sino que estaba el tabernáculo, como aquí lo menciona, ¿verdad? Pero era el lugar en donde ahí estaría, ¿verdad? Aquel templo al Señor. Bueno, muy bien. Así que sigue diciendo, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Aquí David, o Dios le está contestando esto, o David, ¿verdad?, inspirado por Dios, nos está diciendo la respuesta tan importante a esta pregunta. ¿Quién, Señor? ¿Quién puede estar ante tu presencia? ¿Quién puede estar ante ti? Bueno, otra vez, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Si leemos y ponemos atención a esto que acabamos de leer, aquí se mencionan varios de los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento. En cuanto a la usura, que, bueno, pues no nos meteremos ahí, ¿verdad? Pero es como un interés
a los préstamos que se hacían entre los judíos, que no era permitido por Dios. Así que el que cumpla con eso, le está diciendo, el que comparta, bueno, más bien el que no calumnia con su lengua, ¿verdad? El que no dice mentiras. Así que nos da una lista de cosas. Y esto no es todo. Esto no son todos los mandamientos de Dios. En otras palabras, nos está diciendo, quien haga mi voluntad, quien siga mis mandamientos, ese estará en tu presencia. O ese estará en mi presencia, si es, ¿verdad?, de parte de Dios, contestando estas preguntas. Por supuesto, ¿verdad?, como David y todos los que escribieron las Escrituras fueron inspirados por el Señor, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Para verlo en nosotros en el Nuevo Testamento, en este día, es exactamente igual. No los mandamientos, pero lo mismo en cuanto a quién estará en la presencia de Dios, quién irá allá a aquel templo verdadero, al lugar en la presencia de Dios, la verdadera presencia, no en el templo que era solamente algo terrenal, ¿verdad? Algo simbólico. No, allá en la presencia de Dios, en los cielos, ¿quién hará o quién estará ahí? También igual, los que hacen sus mandamientos, los que cumplen con los mandamientos de Dios. Y por eso nos esforzamos constantemente por conocerlos bien. ¿Cuáles son esos mandamientos? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cuál es el plan de Dios? Porque no es un plan de usted, ni mío, ni de nadie en el mundo. Es un plan de Dios. Él nos da la salvación. Y tenemos que entender ese plan muy bien, ¿verdad? Para eso escudriñamos. Dios mismo nos dice y nos da esa responsabilidad de escudriñar, estudiar, para entender más y mejor cada vez el plan de Dios. ¿Sí? ¿Es fácil de seguir, pues, todos estos requisitos y condiciones? Dios tiene muchos mandamientos, ¿verdad? Aún más había, podemos decir, en el Antiguo Testamento, muchos más. Había mandamientos para muchas cosas, muchos detalles, por lo cual era algo bastante difícil para cumplir. Pero aún así, había aquellos hombres que eran fieles a Dios, que se esforzaban de todo corazón y con toda su fuerza y sinceridad, por cumplir con esos mandamientos, ¿verdad? Podemos pensar que algunas personas en el Antiguo Testamento poseían todas estas cualidades espirituales, ¿verdad? O sea, cumpliendo con todos los mandamientos de Dios, como David mismo, quien está escribiendo este salmo, ¿verdad? Sabemos que David fue fiel a Dios. Y otra vez recordamos, ¿verdad?, que David se equivocó en varias ocasiones y de maneras fuertes, ¿verdad? Pecó ante Dios. Pero cada vez hubo un arrepentimiento y el Señor le perdona, ¿verdad? Así que aquello se borraba. David era perdonado, ¿verdad?, de aquel mal, pero siguió esforzándose y siendo fiel, por lo cual sabemos que David murió siendo fiel a Dios. Pero ¿cuántos más encontramos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que cumplían con todo aquello? Bueno, no podemos saber exactamente, ¿verdad?, cuántas personas exactamente fueron salvas, pero sí sabemos que hay en las Escrituras, ¿verdad?, personas fieles a Dios que se mencionan no solamente sobre David, ¿sí? Pero aunque era solamente una minoría, esto sería bastante impresionante, o sea, el que cumplieran con los mandamientos de Dios. Ahora, hay algo muy importante. Que nos dice las Escrituras que solamente Jesús pudo cumplir con todos los mandamientos en el Antiguo Testamento. Solamente Jesús, sin equivocarse. Ya mencioné, David cumplió, pero se equivocó y tuvo que arrepentirse, ¿verdad? Pero cumplió con Dios, aunque se equivocó.
Jesús fue el único que jamás pecó, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo perfecto. Bueno, otro hombre que nos habla de las Escrituras, que se esforzaba de verdad por hacer la voluntad de Dios. Aún en el libro de Job se le llama a este hombre, empieza llamando a Job un hombre perfecto. ¿Sí? Solo pues unas cuantas palabras de Job son suficientes para impresionarnos quizás de su fidelidad y la manera de pensar en cuanto a las cosas de Dios. Si me acompañan, pues, a Job en el capítulo 31, por favor. Job capítulo 31, versículo del 1 al 8. Pongamos atención, fíjense lo que Job está diciendo en cuanto a no pecar, ¿sí? Porque Job entiende la importancia, entiende el peligro, lo que es pecar es algo terrible. Hace algunos días, ¿verdad? Hablábamos de que en el mundo hay muchas personas, ¿verdad? Que toman el pecado como algo sin importancia, ¿verdad? Que es algo, pues, ni siquiera piensan que es un pecado, ¿verdad? Quizás algunos ni siquiera lo saben. Pero muchas veces cuando alguien lo sabe, que están haciendo mal, pues lo toman como algo muy ligero. ¿Sí? Como se nos habla aún del rey Acab en el Antiguo Testamento, que él pecó muy fuerte en contra de Dios de muchas maneras y lo tomaba como algo ligero, sin importancia. ¿Sí? Pues Job entendía esto y Job no era así. Fíjense en solamente estos primeros 8 versículos. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? O sea, sabemos, porque aún Jesús habla de esto, que podemos pecar con nuestros ojos. Lo que vemos, lo que miramos, porque si miramos algo con malos ojos, con un mal deseo, como el hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre, es un pecado. Fíjense entonces lo que nos está diciendo Job. Hice un pacto con mis ojos. ¿Quién de nosotros ha hecho un pacto con nuestros ojos? Claro, nuestros ojos no entienden, no hablan, no pueden ponerse de acuerdo con nosotros. Lo que Job está diciendo, estoy firme, he hecho la decisión de no pecar con mis ojos, de no dejarlo llevar por ahí al pecado. ¿Verdad? Wow, no nos llama esto la atención. Fíjense cómo piensa Job. En una ocasión, otro joven también, bueno, no sé, yo no pienso que Job era tan joven aquí, pero un joven, José, aquel que robaron y lo llevaron a Egipto, lo vendieron allá, y estaba esta mujer, ¿verdad?, tratando de abusar de él o convencerlo, y él dijo, no, él no quería, pero esta mujer le agarraba de la ropa para tratar de abusar de él. Y él dijo, ¿cómo podré yo pecar ante Dios? No, él corrió. ¿Cuántas personas en el mundo hacen eso? ¿Cuántas personas corren de esa manera? Decir, no, yo no quiero pecar en contra de Dios. Eso es lo que estaba en primer lugar en la mente de este hombre José. ¿Cómo podré pecar ante Dios? Bueno, pues nos damos cuenta de algo muy similar aquí con Job. Ese pacto que él ha hecho con sus ojos de no mirar de una manera pecaminosa. Sigue diciendo el 2, porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? Así que él está preguntando, si yo pecare con mis ojos, ¿qué es lo que Dios me va a dar? Nos está haciendo pensar, la respuesta a esta pregunta es, pues el infierno, ¿verdad?
el castigo eterno, si es que nos dejamos llevar con nuestros ojos, es lo que Job está diciendo. Si seguimos leyendo, dice, no hay quebrantamiento para el impío y extranjero, extrañamiento para los que hacen iniquidad. No se ve, no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Job nos está diciendo, ¿qué no sabemos que Dios mira todo lo que hacemos? ¿Verdad? Meditemos que Dios se da cuenta de todo. Aunque hagamos cosas a escondidas, en donde pensamos que nadie nos ve, pero Dios ahí está. Y está diciendo Job, ¿qué no sabes que hay un castigo para el pecado? ¿Que no sabemos esto? Sí, claro que lo sabemos y lo debemos de entender muy bien. No son cosas de poca importancia. Esto verdaderamente es algo serio. Así lo debemos de ver los cristianos, ¿verdad? Que el pecado es algo serio. Sigue diciendo Job, del 5. Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó en mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. ¿Sí? Entonces, esto solamente como un ejemplo, hay mucho más que nos habla Job. Pero Job, nos damos cuenta, como les decía que al principio de los primeros 2 versículos de aquí de Job, habla de la integridad de este hombre, que es un hombre perfecto ante los ojos de Dios. Él se esforzaba de verdad en cumplir. Todos los días hacía sacrificio a Dios y por él y por sus hijos. Por si mis hijos hubiesen pecado, él no sabía. Pero hacía sacrificios por si sus hijos habían pecado. Nosotros, hermanos, debemos de hacer oración por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestros hijos. Cada quien es responsable por sus pecados, ¿verdad? Cada quien es responsable por sus pecados, pero Job está pidiendo a Dios por sus hijos, ¿verdad? Nosotros también, día con día, pidamos por nuestros hijos y por nuestros hermanos y por el mundo entero, porque Dios así lo manda. Que oremos por todos, para que todos puedan venir a Él. Pero miren la mente de Job, preocupado no solamente por él, sino por los suyos. ¿Verdad? Pero si nosotros no aprendemos la palabra de Dios, si nosotros no nos preocupamos por nosotros mismos, si nosotros no estamos bien con Dios, ¿cómo vamos a poder ayudar a alguien más? No se puede. Primeramente nosotros debemos de estar bien con Dios, conocer su verdad, estar en el camino correcto. Y Dios nos bendecirá con sabiduría para poder ayudar a otros también, a nuestros hijos, nuestra esposa o esposo, ¿verdad? Familiares, amigos y a todas las personas. Así que aquí Job está diciendo, como Pablo dijo en una ocasión, cuando lo acusaban de algo, él decía, si yo he hecho algo malo, estoy dispuesto a pagar. Estoy dispuesto a sufrir las consecuencias. ¿Verdad? Pero él no había hecho nada malo. Así que en esa rectitud de Job, es lo que está diciendo. Si yo he robado algo,
Si yo he visto con mis ojos, si he pecado, ¿verdad? Si mi corazón se ha inclinado al deseo de los ojos, entonces que yo siembre y otro coma. O sea, algún castigo que venga sobre mí, ¿verdad? Él está tan seguro que no ha hecho nada malo. Y eso es un gran ejemplo para nosotros, ¿verdad? El estar confiados de que andamos verdaderamente en el camino correcto. Porque dice las Escrituras, ¿qué no sabéis si Cristo está en vosotros? ¿O que Cristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Que no sabemos como cristianos, debemos de saber si Cristo está en nosotros, porque debemos de saber si en verdad estamos siendo fieles a Dios o no. Lo debemos de saber cuando estamos en ese camino de Dios verdaderamente, ¿verdad? A solo que estemos reprobados, a solo que andemos en pecado, en mal, entonces Cristo no está en nosotros, ¿verdad? Pues Job está diciendo algo similar. Muy interesante esto, por supuesto. Este hombre, pues, es un gigante, podemos decir, de la justicia de Dios, ¿verdad? O sea, de andar en el camino del Señor. Sus grandes obras hacen ver las nuestras como diminutas, podemos decir, ¿verdad? El esfuerzo de él, en la manera de pensar, su esfuerzo por cumplir con los mandamientos de Dios. Sin embargo, la justicia de estos hombres anima a ser justos también. ¿Verdad? Porque es un buen ejemplo. Esto nos anima a nosotros, como lo estamos viendo, a también esforzarnos y pensar de esta misma manera. Sí sabemos que nuestro ejemplo perfecto es Jesús, ¿verdad? Mas también sabemos, aún los apóstoles dicen, seguirnos, imitarnos a nosotros, imítenos o hagan como nosotros hacemos, así como nosotros imitamos a Cristo, ¿verdad? Entonces también hay otros ejemplos. Puede haber ejemplos entre los cristianos, ¿verdad? Ayer precisamente hablando como les mencionaba, con el hermano Jorge Benítez allá de Argentina, le platicaba de nuestra hermana Boom. Algunos de nosotros la recordamos, ¿verdad? De su fidelidad y que aún en enfermedad, aún en gran dolor que ella tenía, porque le salió un tumor en su estómago y tenía mucho dolor, ¿verdad? Y aún ella estaba aquí, se sentaba ya en la última banca, ¿verdad? Siempre, constantemente, con tanto dolor, hasta que su dolor ya fue demasiado fuerte. Las últimas semanas de su vida, ¿verdad? Pues ya no pudo asistir por tanto dolor. Y a ella falleció, ¿verdad? Se nos adelantó. Así que es un buen ejemplo para nosotros, ¿verdad? Hablaba yo con el hermano de la sinceridad que Dios habla, con la cual nos debemos de acercar a Él. La sinceridad que debe haber en nosotros de venir aquí, de venir con amor, de entender lo que es estar aquí ante la presencia de Dios, de venir a adorarle, cantarle, cumplir con la cena del Señor. Jesús dijo, es necesario que coman de mi cuerpo y que tomen de mi sangre. Y la gente se escandalizaba, pensando que, pues, ¿qué enseñanzas son estas? Como este hombre dice que tenemos que comer de su carne y tomar de su sangre. Pues el Señor se refería a la cena del Señor. El pan sin levadura y el fruto de la vid, que representa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, pues hay grandes ejemplos y puede haber grandes ejemplos entre nosotros también cuando somos fieles a Dios. Con la ayuda de Dios es posible sobrepasar la justicia de ellos. Aún de aquellos hombres de grande fe en el Antiguo Testamento, podemos aún tener una fe más grande y ser más obedientes a ellos porque en Cristo se puede hacer.
Filipenses 4:13, lo tengo en pantalla, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunas personas lo usan de manera vana, ¿verdad? Porque hablan de este versículo como hacer cosas en la vida, no sé, en el trabajo o X cosas. Aquí se está refiriendo a lo espiritual, ¿verdad? Se está refiriendo a nuestra salvación, a acercarnos a Dios, a ser fieles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Él nos fortalece para estar cerca de Dios, para ser fieles al Señor y claro, al estar en un buen camino, el Señor nos bendice de otras maneras también, ¿verdad? Pero lo principal para nosotros es estar fortalecidos en el Señor, en lo espiritual, ¿verdad? También en los días de Jesús había la enseñanza de la necesidad de ser justos y obedientes al Señor. Fíjense, en Lucas, en el capítulo 1, nos habla de una pareja de esposos, ¿verdad? Que eran muy fieles a Dios. Este es otro ejemplo así como estábamos viendo el ejemplo de Job. Los padres de Juan. Fíjense cómo se expresa de ellos aquí también, en Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6 solamente. Lucas 1, versículos 5 y 6. Nos dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ahora habla de ambos, dice el 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué bien, qué gran ejemplo, ¿no? Que el esposo y la esposa juntos, fieles a Dios, ¿verdad? No siempre es así. No siempre es así. Conocemos cristianos desde años atrás, ¿verdad? Obviamente siempre esta es la situación. Aún la Biblia habla de esto. Cuando nos enseña del matrimonio. A veces uno es cristiano, el esposo o la esposa, y su pareja no, ¿verdad? Y bueno, uno puede seguir adelante, por supuesto. Uno puede ser fiel a Dios aunque nuestra esposa no sea cristiana, o en caso de las mujeres, si su esposo no es cristiano o no es fiel a Dios, ella puede seguir siendo fiel. ¿Verdad? Claro que sí, ¿verdad? Pero aquí son ambos. ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué ayuda! Porque puede ser difícil, y es difícil, que sea solamente uno de ellos, ¿verdad? Pero bueno, eso es un gran ejemplo. Tanto Zacarías como Elizabeth, que son los padres de Juan, como mencionaba, andaban justos delante de Dios, irreprensibles. Y hemos hablado de esta palabra anteriormente. Irreprensibles quiere decir que nadie los puede reprender. No porque tengan un lugar muy importante o de autoridad, sino porque no hay nada que reprender. Porque no hay pecado ni mal en ellos, ¿verdad? Eso es andar irreprensibles, y es la manera que debemos de andar cada cristiano, cada hijo de Dios, ¿verdad? Irreprensibles. Sí. ¿Pero qué piensa el mundo? Ay, no, ¿verdad? Eso es imposible, dicen. No, Dios nos enseña que así debemos de andar, ¿verdad?
Muy bien. Recordando las palabras del joven rico, solamente como ejemplo también voy a darle dos ejemplos más muy interesantes, ¿verdad? Y seguir meditando pues en estas enseñanzas. Marcos ahora, un libro antes de Lucas, por supuesto, en Marcos 10, del 17 al 22. ¿Recuerdan aquel joven rico? La historia de él. Pues por una parte vemos algo extraordinario de este joven y por otra parte no, ¿verdad? Marcos 10, 17 al 22 nos dice así rápidamente. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven que era rico le preguntó a Jesús, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué? Para heredar la vida eterna. Bueno, por lo menos este joven sabe, entiende la importancia también y sabe que algunos no heredarán la vida eterna, ¿verdad? Y eso lo dicen las escrituras muy claramente. Así que él pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer? Fíjese la respuesta de Jesús, dice el 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Aquí nos indica que este joven realmente todavía, perdón, que este joven no sabe verdaderamente quién es Jesús. Este joven se está refiriendo a nuestro Señor quizás solamente como un profeta, como un hombre, ¿sí? Entonces, ¿por qué me llamas bueno? ¿Sí? Como hombre, porque los hombres no son buenos. Es lo que Jesús está diciendo, solamente Dios, ¿verdad? Pero esto es lo que nos indica. Jesús es Dios, así que Él no se está equivocando en esto que dice, sino era la manera en que este joven tenía su mente, su entendimiento equivocadamente. Bueno, sigue el 19. Los mandamientos sabes, Jesús le dice a este joven, tú sabes lo que tienes que hacer. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Qué bien! ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto? No todos hemos tenido la dicha, como algunos jovencitos, ¿verdad? Que desde pequeños han tenido la oportunidad de aprender la Biblia. ¿Verdad? Qué bien, porque hay hermanos que tienen sus hijos pequeños y desde chiquitos les han enseñado el camino correcto. Maravilloso, ¿verdad? Algunos venimos al Señor ya de más edad, ¿verdad? Pero igual todos podemos venir al Señor, no importa la edad. Bueno, pues este joven tuvo la oportunidad, desde joven ha guardado, le han enseñado a guardar estos mandamientos, lo cual es bueno. Y él parece ser que no está mintiendo en esto. Señor, yo todo esto lo he guardado. Entonces Jesús, dice el 21, mirándole, le amó. ¿Sí? Porque este joven, esto nos indica que él de verdad estaba diciendo esto que había hecho. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos o en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Fíjense usted, pues este joven siendo fiel a Dios, guardando la palabra de Dios desde chico, desde jovencito,
no mintiendo, no robando, no hurtando, ¿verdad? Adulterando, etcétera. Todo lo que decía aquí y los mandamientos de Dios. Había una cosa que le falló. Tenía su corazón puesto en la riqueza, ¿verdad? Tenía su corazón puesto en el dinero, en lo material. Y le dolió, dice, lo que Jesús le dijo. Como a muchos, ¿verdad? Muchas personas nos duele a veces lo que tenemos que cambiar cuando se nos está enseñando la palabra y se nos dice, oye, estás equivocado, oye, estás en el camino incorrecto. ¿Qué? Me estás insultando. No, es para tu bien, es porque Dios lo dice, no nosotros, ¿verdad? Y hay que corregir. Y hay que en verdad cambiar aquello si es que quieres ser salvo, ¿verdad? Si queremos ser salvos. Bueno, pues esta es otro ejemplo, ¿verdad? Este joven iba fielmente, aunque a este pues le falló, ¿verdad? Un punto. Vamos a seguir adelante. En Cristo pues tenemos gran ventaja y bendición. En Romanos 7, si me acompañan ahora a este libro, por favor. Romanos en el capítulo 7. Versículo 24 y 25. Nos dice de esta manera. Romanos 7, 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Recuerden, Pablo estaba hablando en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya estudiamos estos versículos aquí en Romanos, que estamos estudiando este libro. Entonces, pero una cosa, ¿verdad? Entendemos perfectamente que Pablo, pues, está dando gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque a través de Él tenemos esa bendición. A través de Él tenemos esa oportunidad, como nos dice muy claramente al principio del capítulo 8. Pablo ha estado hablando de la ley del Antiguo Testamento. Ahora vivimos en el Espíritu. Si es que hemos venido al Señor, ¿verdad? Si es que hemos venido al Señor. De otra manera, esta oportunidad ahí todavía le está esperando. Mientras hay vida, aún tiene la oportunidad de tomar esta bendición que hay en Jesucristo, ¿verdad? El Romanos 8, del 1 al 4 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así debemos de andar, ¿verdad? Y en Jesucristo esto es posible. Porque si hemos pecado, pues estábamos separados de Dios y no había manera de que aquellos pecados se quitaran y volviéramos a Dios. No se podía. Pero a través de Jesús y ese sacrificio, ahora sí. Aquellos pecados que hemos cometido, aquello es quitado y borrado, limpiado en las aguas del bautismo. Y eso quiere decir que nos unimos a Dios otra vez, porque ahora sí Dios puede estar en nosotros, porque ya no hay pecado en nosotros, ¿verdad? Gracias verdaderamente, como Pablo lo dice. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
De verdad que son palabras muy importantes, aunque lo digamos así fácilmente. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y así debemos de decir cada uno de nosotros también, ¿verdad? Solamente en Cristo, pues, podemos sobrepasar la justicia. En Él ya no tenemos nuestra propia justicia, sino la de Dios, ¿verdad? Ahora, pues, es a través de nuestro Señor, a través de sus mandamientos, de su perdón, que alcanzamos esa justificación y esa perfección ante Dios solamente a través de Jesús, ¿verdad? Y otra vez, gracias al Señor por eso. Ahora buscamos la justicia que es por fe. Vayamos por favor a Filipenses en el capítulo 3, versículo del 8 al 15. Nos dice así, Filipenses 3:8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa es la manera, hermanos, que debemos de pensar, ¿verdad? Que las cosas del mundo son basura. Este joven que iba bien en el camino, pero ¿qué? Tenía su corazón puesto en la riqueza. Si él hubiera pensado de esta manera, que la riqueza es basura, hubiera recibido hubiera obedecido a Dios y hubiera recibido la salvación, ¿verdad? Todo es basura mientras nos enfocamos en las cosas de Dios. ¿Sí? Es lo que quiere decir. Bueno, sigue diciendo capítulo 9. Versículo 9, perdón. Y dice, y ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo, pues, nos está hablando esto. Dice, no es que ya haya alcanzado la salvación, no, todavía hay camino que seguir, ¿verdad? No, hablábamos la vez pasada de que algunos grupos religiosos dicen que no se pierde la salvación. Pablo nos está diciendo, todavía no lo alcanzo, todavía voy en el camino. No soy perfecto completamente, porque todavía tengo que seguir y mostrar a Dios mi fidelidad un día más, o un año más, o 10 años más, según la vida que Dios nos dé, ¿verdad? Tenemos que seguir siendo fieles hasta el último momento, pero después dice Pablo, pero todos los que somos perfectos, así que vamos todos, debemos ir todos como cristianos, como hijos de Dios, como miembros de la iglesia de Cristo, en esa perfección, caminando hacia el punto final, ¿verdad? Caminando hacia Dios, perfectos, pero todavía no llegamos al final de nuestra vida, ¿sí? Todavía no se completa, pero vamos en un camino de perfección, ¿verdad? Así solamente
podemos llegar a esa salvación en nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él por esto. Hermanos, pues Hechos 13:38 nos dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. ¿Sí? En Jesucristo solamente tenemos esa justificación, si creemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos olvidar las demás enseñanzas. ¿Es necesario creer? Sí, claro. Pero también nos dice que tenemos que confesar. Y también nos dice que tenemos que arrepentirnos. Y también nos dice que tenemos que bautizarnos. Así que no podemos olvidar todo lo demás y enfocarnos en una enseñanza. Tenemos que abarcarlo todo. Siempre decimos eso, ¿verdad? Toda la enseñanza de Dios. Así que es oír, creer, confesar, arrepentirnos y bautizarnos. Esas 5 cosas encontramos en las Escrituras, que si lo hacemos, seremos salvos. ¿Sí? Ahí está la invitación de Dios, el plan del Señor para ser justos y sobrepasar la justicia que solamente el hombre tiene, ¿verdad? Sobrepasamos en Cristo más allá, porque en Él tenemos grandes bendiciones. Hechos 10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué tan importante pues es esto? Conocer cuál es la justicia de Dios y hacer la justicia de Dios, ¿verdad? No se termina ahí al confesar o al cumplir o al bautizarnos, no se termina ahí. Es el principio del resto de nuestra vida espiritual. Seguir temiendo a Dios y haciendo su justicia o su palabra. Y con esto terminamos en esta ocasión. Mateo 6:33. Esta invitación para todos, seguir adelante, y aquellos que no han venido al Señor aún, nuestro Señor Jesucristo le llama: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cristo Jesús nos dice: ¿qué es lo primero que tenemos que buscar? Su reino. ¿Cuál es el reino? La iglesia. Lo hemos visto muchas veces. Ese reino que está en todo el mundo, que el Señor es el Rey, que es una nación, que hay leyes, que son sus mandamientos, que hay un Rey, nuestro Señor Jesús, que hay una ciudadanía en ese reino, ¿verdad? Y esta iglesia será llevada a los cielos. Eso es lo que aprendemos. Así que buscad primeramente el reino de Dios, esa salvación, todo lo que tiene que ver con Dios, ¿verdad? Porque depende de nosotros. Tenemos que buscarlo, desearlo, porque hay muchos grupos religiosos, hay muchas enseñanzas, pero nosotros tenemos que estar buscándolo. Cristo quiere que así lo haga. Busque ese reino y la justicia de Dios. Todo lo demás, el alimento, las cosas que necesitamos para seguir con vida, el Señor nos dará. No nos promete riquezas, pero sí que tendremos lo necesario para seguir en vida, ¿verdad? Así que ese es el llamamiento de nuestro Señor, la invitación para aquellos que no han venido, y también claramente nos seguimos animando nosotros los cristianos ya para seguir en ese camino hacia nuestro Señor, seguir en ese camino de perfección para alcanzar verdaderamente esa corona de vida que el Señor ofrece. Hermanos, pues gracias por su atención, hermanos y amigos.
Vamos ahora a cantar un himno de invitación, vamos a adorar a nuestro Señor con un himno más.